Han estado en la Tierra por millones de años. Cocodrilos. El más grande de todos los reptiles en existencia y uno de los animales más peligrosos en Australia. Magníficamente adaptados a la vida acuática, los cocodrilos son depredadores formidables. Con mandíbulas capaces de aplastar cráneos a la velocidad del rayo. Son hábiles cazadores, pescadores, carroñeros e incluso caníbales. Son sobrevivientes. Una vez raros y en declive, estos poderosos carnívoros están en ascenso una vez más. Dominan las vías fluviales y los pantanos del lejano norte de Australia. Un vasto continente insular, hogar de algunos de los animales más inusuales y fascinantes del planeta. Estos son secretos de la Australia salvaje, el cocodrilo. El lejano norte de Australia. El clima es tropical y presenta algunos de los paisajes más exóticos del país. La línea costera está fracturada por múltiples sistemas fluviales que serpentean su camino hacia el mar. En estas aguas salobres y a lo largo de estas orillas boscosas, acecha una criatura imponente. El cocodrilo de estuario o de agua salada. Conocidos localmente como salties, estos son los depredadores terrestres más grandes del país. Los cocodrilos de agua dulce también viven aquí. Tienen hocicos más estrechos y más adecuados para capturar la vida acuática que comen. A menudo viven junto a los salties en aguas más frescas río arriba. Estos reptiles anfibios están en todas partes. Ya sea que estén visibles o no, si hay agua en esta parte de Australia, los cocodrilos están ahí. Solitarios y extremadamente agresivos. En ríos y arroyos, manglares, abrevaderos, incluso en mar abierto. Este es Boris, uno de los cocodrilos en este tramo del río nombrado por los investigadores que estudian el comportamiento del cocodrilo. Es un saltie grande, mide alrededor de unos 5 metros de largo y pesa más de 700 kilos. En esta época del año, pasa tiempo tomando el sol en la orilla del agua. Es octubre y la temporada seca se acerca a su fin. Aquí arriba en el lejano norte hay solo dos estaciones principales, la húmeda y la seca. Cuando lleguen las lluvias, todo cambiará y será momento de aparearse. Boris ya está moviéndose hacia Amber. Con poco más de 3 metros, es una de las hembras más grandes alrededor. Pero hay un problema. Amber está en el territorio de Ted, el macho dominante de la zona. Los cocodrilos tienen una feroz jerarquía de dominio. Y como uno de los mejores cocodrilos, uno de los privilegios de Ted es mantener los derechos de apareamiento con cualquiera de las hembras de su parcela. Si Boris quiere a Amber, tendrá que pasar por Ted. La dominancia se basa parcialmente en el tamaño. Y con 5.3 metros de largo y un peso de 800 kilos, Ted es el cocodrilo más grande en este tramo del río.
La mayoría de los machos mide entre 3 y 5 metros, pero los Salties han sido conocidos por crecer hasta 6 metros y medio de largo y pesar más de 1.300 kilos. El tamaño también es un indicador de la edad, y se cree que Ted tiene unos impresionantes 100 años de edad. La cabeza retorcida y deformada de Ted es evidencia de años de lucha con machos rivales. También es ciego y ha perdido muchos de sus dientes. Estos caen y vuelven a crecer hasta 45 veces a medida que el cocodrilo aumenta de tamaño. Pero a Ted se le acabaron los reemplazos. Los cocodrilos se tragan a su presa entera, así que aún puede comer, pero su dominio del poder puede estar empezando a disminuir. Cuando comience la temporada de apareamiento, Boris podría desafiar a Ted por los derechos de apareamiento con Amber. Mientras tanto, Boris y los otros cocodrilos deben continuar con el asunto diario de sobrevivir. Es algo para lo que están perfectamente adaptados. Los cocodrilos estuvieron aquí mucho antes que los dinosaurios y los han sobrepasado por millones de años. Se han encontrado fósiles de cocodrilo que datan de 200 millones de años. Y aparecen en el antiguo arte rupestre aborigen. Los Salties se encuentran en partes del sudeste asiático y también en Nueva Guinea. En otras partes del mundo, sus números están amenazados. Pero han estado protegidos en Australia desde la década de 1970, lo que ha llevado a un enorme aumento en sus números. Se piensa que la población de cocodrilos de agua salada ahora se sitúa entre 150 y 200.000. Ha sido la estación seca por más de 5 meses. No ha llovido en mucho tiempo. Los pozos de agua están desarrollando lodo espeso en sus bordes. Los ríos están bajos. Y los animales que bajan a la orilla del agua para beber pueden ser excelentes presas para el cocodrilo furtivo. Los Salties son hipercarnívoros, lo que significa que su dieta es de más de 70% de carne. Comerán casi cualquier animal que puedan atrapar y dominar, incluyendo peces, aves, animales pequeños y hasta humanos. Como todos los cocodrilos de estuario, Boris es principalmente nocturno. Pero cazará durante el día cuando tenga la oportunidad. Se coloca en posición a lo largo de la orilla del río para observar cualquier cosa que se acerque a una distancia atacable. Barridos de su poderosa cola lo impulsan silenciosamente a través del agua. Sus extremidades cortas con patas palmeadas y con garras son ideales para nadar. Sus ojos, orejas y fosas nasales se encuentran en la parte superior de su cabeza, lo que le permite estar acostado mientras vigila a su presa. Además de un buen sentido del olfato, tiene fosas sensoriales a lo largo de todo su cuerpo que detectan vibraciones.
Boris siente movimiento. Se sumerge, manteniendo cualquier exposición al mínimo. Cuando Boris está bajo el agua, sus escamas, conocidas como osteodermos, crean un sistema de baja presión, lo que resulta en una contracorriente alrededor de su cuerpo. La superficie del agua no ondeará mientras él nade hacia su presa. Es invisible. La pequeña polla de agua en las cañas del cauce desconoce su presencia. Pero Boris busca un premio más grande. Avanza silenciosamente. Un ualabí desprevenido ha venido al agua para beber. Inconsciente de lo que puede acechar cerca. Un cocodrilo puede arremeter increíblemente rápido, utilizando tanto sus patas como su cola para impulsarse del agua. Boris sujeta el ualabí con sus largas y poderosas mandíbulas. Una válvula especial en la parte posterior de su garganta le permite abrir la boca para atrapar y sostener a la presa debajo del agua sin que ésta entre en su garganta. Pero para comerse el ualabí, su cabeza necesita estar por encima del agua. Un cocodrilo puede comer un increíble 23% de su peso corporal de una sola vez. Puede secretar ácido gástrico más rápido que cualquier otro animal licuando materia ósea en tan solo unas pocas horas. Lo único que Boris no puede digerir es la queratina, por lo que toserá la piel más tarde. Cualquier cosa que no pueda gestionar ahora la ocultará y regresará por aperitivos cuando tenga hambre. Si bien los cocodrilos son cazadores oportunistas, es más difícil para ellos moverse hacia otras vías fluviales durante la estación seca. Esto puede limitar sus opciones de alimentación. Pero el clima más seco y menos húmedo permite que los cocodrilos acumulen energía de otras maneras. Del sol. Los cocodrilos de agua salada y de agua dulce son ectotermos, lo que significa que son de sangre fría. A diferencia de los humanos y otros mamíferos, no pueden regular internamente la temperatura de su cuerpo. Para mantenerse calientes, necesitan tomar el sol. Se quedan muy quietos y su metabolismo se apaga para conservar energía mientras absorben el calor del sol. Las escamas en la espalda de un cocodrilo actúan como sus propios paneles solares. Diminutos vasos sanguíneos llevan la sangre directamente a la superficie de las escamas, donde rápidamente es calentada por los rayos del sol. A medida que la sangre circula, el calor se transfiere al resto del cuerpo. Esta necesidad regular de calor explica por qué los cocodrilos solos son adecuados para vivir en los trópicos. Los cocodrilos no necesitan gastar energía generando calor corporal, por lo que pueden pasar largos periodos de tiempo sin alimentarse.
Tomar el sol para absorber calor requiere al menos unas pocas horas de cada día dependiendo del clima. Ahora, al final de la estación seca, todavía hay mucho sol. A los cocodrilos a menudo les gusta tomar el sol con la boca abierta. Este cocodrilo puede presumir los dientes superafilados, pero en realidad es una forma de ayudarlo a regular la temperatura de su cuerpo cuando hace más calor. El sol australiano es feroz y las temperaturas pueden aumentar aún más cuando llegue la temporada de lluvias. Como un perro que jadea, el cocodrilo produce saliva, que lo enfriará a medida que se evapora. Pero si su temperatura sube por encima de los 35 grados centígrados, se disparará de regreso al frío del agua. Mientras Amber toma el sol en las orillas, puede parecer dormida. Pero en realidad está siempre medio despierta. Los cocodrilos son capaces de cerrar un lado de su cerebro a la vez, mientras mantienen un ojo abierto. Esto se conoce como sueño unihemisférico. Los científicos han descubierto que los cocodrilos pueden desplegar un cierre ocular unilateral mientras dormitan, permitiéndoles vigilar con un ojo las posibles amenazas o presas en todo momento. Los cocodrilos también tienen 3 párpados, 2 comunes hechos de queratina y un tercero por debajo que cubre el ojo de lado, llamado membrana nictitante. Esto actúa como una capa protectora contra los desechos mientras está bajo el agua. A medida que la estación seca se acerca a su fin, muchos cocodrilos se lanzan al agua para aprovechar al máximo una oportunidad de alimentación inusual. El río Caimán Oriental en el Territorio del Norte. Tiene 160 kilómetros de largo y a pesar de su nombre está lleno de cocodrilos. A 80 kilómetros de la boca del río se encuentra una calzada conocida como el Cruce de Cahills. Está en el Parque Nacional Kakadu, un popular destino turístico. Los autos solo pueden cruzar aquí cuando el río está más bajo en la estación seca. Pero al final de la temporada, eso cambia. Este año el cambio de temporada coincide con la marea más alta en semanas. Y los cocodrilos parecen saber exactamente cuándo está previsto. A medida que las aguas comienzan a ascender, Boris, Amber y otros numerosos cocodrilos comienzan a aparecer. Ellos convergen en el área desde todo el sistema fluvial.
No se conoce precisamente qué provoca que los cocodrilos lleguen al mismo tiempo. Pueden tener habilidades de comunicación más profundas que las que se entienden actualmente. Los cocodrilos tienen extraordinarios poderes auditivos. Su oído medio puede detectar sonidos que son inaudibles para el oído humano. Entre ambos lados de su placa craneal y orejas hay una pequeña compuerta muscular que les permite navegar magnéticamente, como las aves. También se conoce que los cocodrilos pueden rastrear las rutas migratorias de sus presas a medida que cambian las estaciones. La calzada por lo general previene que los peces emigren río arriba. Pero a medida que las mareas de primavera aumentan los niveles de agua en el río, traen salmonetes, barramundi e incluso tortugas de aguas abajo atraídos por las camas de malezas y nutrientes del agua más fresca. La llegada de la marea significa que el flujo del río cambia la dirección hacia arriba, haciendo el movimiento más fácil para los peces a medida que viajan hacia el origen. A medida que los niveles de agua aumentan de manera constante, el tráfico por carretera todavía utiliza el cruce. Los machos grandes son los primeros en la fila para el banquete de peces migratorios y ocupan las mejores posiciones justo en la calzada. Uno de los cocodrilos más grandes aquí, un macho de 4.3 metros llamado Nigel, ha sido equipado con un dispositivo de rastreo GPS por científicos que siguen sus movimientos. Los estudios sobre la navegación de cocodrilos han encontrado que cuando están en movimiento, los soltis pueden viajar grandes distancias, hacia arriba y hacia abajo por los sistemas fluviales y afuera hacia el mar. Machos de entre 3 y 3 metros y medio han sido observados viajando más lejos. No son lo suficientemente grandes para tener sus propios territorios, pero lo son para defenderse de los tiburones y otros cocodrilos. Nigel ha estado viajando 120 kilómetros por el río Caimán Oriental abajo, entrando al mar y de vuelta hacia arriba por otro río. Otro estudio rastreó a un cocodrilo que cubría casi 600 kilómetros en menos de un mes. A medida que las aguas comienzan a envolver la calzada, los conductores ansiosos por tomar el cruce corren mayores riesgos. Los cocodrilos usan la oleada creada por los autos para darse propulsión extra. La policía local aconseja a los conductores que siempre den paso a los cocodrilos. Puede que los soltis no cacen activamente a los humanos, pero si uno se cruza en su camino, están más que felices de aprovechar la oportunidad. Durante la década de 1980, un cocodrilo derribó a un auto del cruce con su cola. Y un pescador también fue llevado por un cocodrilo aquí cuando cayó al agua. A lo largo de los últimos 45 años en Australia se han producido 99 ataques de cocodrilo, 27 de ellos fatales.
Los peces están saltando. Los cocodrilos esperan con sus bocas abiertas y sus extremidades delanteras ampliamente estiradas. Es una técnica conocida como pesca de postura cruzada. Los cocodrilos tienen receptores sensoriales en sus escamas, llamados órganos sensoriales integumentarios, que son más sensibles que la punta de un dedo humano. Los científicos creen que al mantener los brazos abiertos, los cocodrilos crean un arco con los receptores ubicados alrededor de sus mandíbulas. Esto aumenta su capacidad para determinar cualquier movimiento cerca. Y a medida que más y más peces cruzan la calzada, mejores serán las oportunidades para darse un banquete. Hay hasta 40 cocodrilos en el cruce ahora. Lo que hace que este evento sea tan extraordinario es que es la única época del año en la que los machos grandes como Boris se toleran unos a otros en tal proximidad. Algunos expertos creen que los cocodrilos podrían estar cooperando, trabajando juntos en una estrecha formación en línea para reunir bancos de peces y así todos poder alimentarse. El efecto de bloqueo de los cocodrilos dificulta el paso de los peces. Río arriba, cualquier pez que haya superado a los machos grandes se enfrenta a una segunda línea de mandíbulas hambrientas. Las hembras como Amber y los machos más pequeños esperaron a una pequeña distancia de los comensales en primera línea. Cuando los cocodrilos son capaces de darse un banquete así, lo aprovechan al máximo. Esta comida puede durarles algún tiempo, e incluso puede que almacenen peces debajo de las rocas para comer más tarde. Los salties se tragan el pescado entero. Las lenguas de los cocodrilos no se mueven con facilidad, así que manipulan la comida hacia su posición para tragar. Pero si un pez no está apuntando con la cabeza primero, las escamas se pueden atascar en sus gargantas. Así que este cocodrilo le da la vuelta a su pescado como un panqueque para colocarlo de la forma correcta hacia arriba. Pero a veces un lanzamiento mal realizado deja que los peces huyan con suerte.
Después de tan solo 2 horas, el agua de las mareas comienza a retroceder. Tan rápidamente como cuando llegaron, los cocodrilos desaparecen silenciosamente y se separan una vez más para volver a sus existencias más solitarias, bien abastecidos para la temporada por venir. La estación húmeda finalmente llega. La humedad aumenta. Las tormentas estallan. Y fuertes lluvias caen en explosivos chubascos. El 90% de toda la precipitación anual ocurrirá en los próximos 4 meses. Lejos del inusual evento de alimentación, los cocodrilos han vuelto a su jerarquía más típica. La sociedad de los cocodrilos funciona con tácticas de dominación altamente combativas. Los choques de cabeza establecerán y reforzarán la dominancia, e incluso pueden ocurrir entre hembras. La estación húmeda significa que se acerca el momento para que los cocodrilos se apareen. Ted puede ser viejo, pero sigue siendo el cocodrilo dominante aquí. Mantener su control sobre el primer puesto es vital, ya que significa más oportunidades para reproducirse. A medida que las temperaturas suben, comienza un intenso cortejo. Un desafío para Boris, quien tiene sus ojos puestos en Amber. Boris necesita abordar el dominio territorial de Ted para conseguirla. Para los cocodrilos, la postura del cuerpo es un medio clave de comunicación. Boris se acerca a Amber. Ella levanta la cabeza, una señal de sumisión. Estas son las primeras propuestas en el cortejo de cocodrilos. Amber comienza a hacer burbujas en el agua. Esto indica que ella es receptiva. Ella hace ruidos alentadores con chirridos de sus fosas nasales. Boris comienza a rodearla. El siguiente movimiento en el ritual. Pero tan pronto las cosas se están calentando, Ted avanza y Boris se ve obligado a retirarse. Pero Boris no se ha rendido. Más tarde esa noche, usa la cubierta de la oscuridad para continuar cortejando a Amber, dando sus propios chirridos profundos. Nadan juntos durante horas, antes de eventualmente aparearse.
La cópula puede durar hasta 15 minutos y ocurre mientras están completamente sumergidos. El reinado de Ted, como el macho dominante, ha sido desafiado. El comportamiento de Amber no es inusual. Las hembras a menudo permiten que los machos subordinados se apareen con ellas a escondidas para asegurarse de que todos sus huevos sean fertilizados. Los investigadores que analizan los huevos de cocodrilo han encontrado que en algunos casos solo unos pocos pertenecen al macho dominante. Al día siguiente, el régimen de Ted se ve amenazado una vez más, cuando el gran macho Chopper se abre camino dentro de su territorio. Los cocodrilos de agua salada son ambiciosos depredadores de emboscada, pero si surge una oportunidad, también son carroñeros. Y la temporada de lluvias presenta nuevas oportunidades. A medida que los niveles de agua fluctúan con la lluvia, las orillas del río se ensucian con toda clase de escombros, incluyendo carroña. El ganado doméstico puede terminar aquí, al igual que los animales salvajes como este gran jabalí. Puede que esté en el territorio de Ted, pero quien llegue primero al cadáver lo considerará suyo. Cuando hay una fuente de comida lista como esta, Chopper no se contiene. A los Salties no les importa si la comida está fresca o podrida. El cadáver rápidamente atrae a otros cocodrilos. Pronto Ted, Boris y varias hembras se pelean por la comida gratis. Chopper sigue intentando expulsar a Boris y Ted, aplastando sus hocicos. Chopper sigue dominando. Lucha contra los demás y se mantiene cerca del cadáver, silbando. Los cocodrilos no tienen cuerdas vocales. Él hace estos sonidos forzando aire fuera de sus fosas nasales. Un estudio de la mordida de los Salties descubrió que la suya es la más fuerte de todas las criaturas en el mundo. Con una fuerza máxima de mordida de 1800 kilos por 2,5 centímetros, sus músculos están distribuidos para sujetarse firmemente. Una vez que Chopper se acerca lo suficiente para colocar sus dientes alrededor de una parte del cerdo, necesita encontrar una forma de morderlo. Sus dientes se entrelazan de modo que cuando muerden a un animal crean un dentado. Mejor para agarrar presas que para masticar.
Para cortar la carne, necesita sacudir. Así que para eso, él agarra, rueda y arranca. Este comportamiento es a menudo conocido como la rueda de la muerte. Un macho dominante permitirá a las hembras alimentarse y ahuyentará a los machos más pequeños. Pero Ted no logra despedir a Chopper. Chopper logra arrastrar la mayor parte del cadáver. Ahora está claro que el dominio de Ted está en declive. Es diciembre. Y Amber ha producido una pequeña nidada de 16 huevos de cáscara dura. Las hembras pueden poner hasta 80 huevos en una temporada. Ella rasguñó un nido de casi 1 metro de altura, usando vegetación y lodo. Los huevos serán incubados tanto por el calor generado por las hojas en descomposición como por la radiación solar. Su nido está cerca del agua. Ella lo ha puesto cuidadosamente. Demasiado cerca, y las aguas crecientes podrían inundar el nido y matar a los embriones. Amber se quedará aquí día y noche durante los 3 meses que tardan en incubar los huevos. Ella es ferozmente protectora. Reaccionará agresivamente para defender sus huevos contra posibles depredadores como perros, lagartos o cerdos salvajes, así como otros cocodrilos. Para las crías de Amber, la lucha por la supervivencia ha comenzado. El tiempo exacto para salir del cascarón dependerá de una temperatura óptima de 31 a 32 grados centígrados. Si es mayor o menor, las crías podrían deformarse o morir. Se estima que hasta el 75% de los huevos que se ponen en una temporada no eclosionan en absoluto. Cuando emergen las crías de Amber, son altamente vulnerables. Los cocodrilos bebés miden tan solo entre 25 y 30 centímetros de largo al salir, una merienda fácilmente comestible para muchos depredadores. Peces carnívoros como el barramundi se comerían a un cocodrilo joven. Mientras que en la tierra, los lagartos goana pueden acecharles. Desde el aire, las aves de presa como el picargo oriental pueden atacar. Las madres cocodrilo protegen a sus crías durante los primeros meses de vida.
Pero a medida que el joven Salty crezca, una amenaza aún mayor vendrá de su propia especie. Machos grandes como Ted o Boris harán todo lo posible para deshacerse de sus rivales jóvenes. Y eso se extiende al canibalismo. Se comerán tanto a las crías como a los jóvenes si tienen la oportunidad. Un macho dominante puede captar el olor de los machos más pequeños en su territorio y deshacerse de ellos. Las hembras jóvenes también pueden ser comidas, pero tienen más posibilidades de ser salvadas para reproducirse en el futuro. Se piensa que solo el 1% de las crías macho llegan a la adultez. Entonces lo más probable es que solo una o dos de las crías de Amber alcancen la madurez. Si lo hacen, existe la posibilidad de que aún puedan estar vivos dentro de 100 años. Mucho después de que su posible padre Ted o Boris se haya ido. Podrían convertirse en los próximos cocodrilos alfa, ayudando a la supervivencia de su extraordinaria especie para muchas más generaciones por venir.